Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de N+ Podcast. A principios de año, en Davos, Suiza, el historiador Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, una breve historia de la humanidad, planteó que la inteligencia artificial nos va a superar en todo lo que se refiere al lenguaje y que tenemos, por tanto, que preguntarnos qué es lo que nos hace humanos, además del uso del lenguaje, para acomodarnos, como quien dice, en un mundo dominado o que podrá ser dominado por la inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? ¿No habrá entonces literatura, filosofía, periodismo? Leila Guerriero es una periodista argentina y hace un tipo de periodismo narrativo, así le llaman. En la plática que sostuvimos en Cartagena juntas en Colombia, pues le propuse que lo llamáramos corpóreo, porque hace sentir al lector con gran precisión todo, las circunstancias en las que ocurren los hechos que narra, el entorno, la psicología de los personajes, los problemas que estos enfrentan. Harari en su charla dice que los humanos tenemos cuerpo y sentidos. ¿Qué es lo que tenemos que la inteligencia artificial no tiene? Y Leila percibe y narra ayudándose de todos sus sentidos y de una muy pulida técnica narrativa. Hablamos de dos de sus libros. Los suicidas del fin del mundo, que trata de una serie de suicidios inexplicables de jóvenes en un pueblo en la Patagonia, y de La llamada, un libro extraordinario en el que cuenta la vida de una mujer que sobrevivió a la represión de la dictadura argentina. La verdad es que ni Leila ni yo creemos, ni mucho menos deseamos, que ese periodismo hecho con todo el cuerpo vaya a ser sustituido por programas que fingen empatía. Por lo pronto, fue una delicia hablar con ella. Ojalá la disfruten tanto como yo. Gracias, Leila, por aceptar esta conversación. Por favor, a ti, Denis, muchísimas gracias. Y comentarte, hace una semana en Davos, este historiador israelí, autor de libros vendidos impresionantemente, como Sapiens, decía que teníamos que hacernos a la idea que la inteligencia artificial había llegado y que iba a tomar completamente todo lo que tuviera que ver con la palabra. Y hablo de la religión, y hablo de los libros, y hablo de la literatura, y hablo del periodismo. Yo lo escuchaba y te estaba leyendo y pensé en ti. Yo sé que tú le llamas periodismo narrativo, pero yo creo que es más bien como corpóreo, porque él después aclaró que aquello que nos distinguía de la inteligencia artificial era el cuerpo. No tiene cuerpo, puede fingir cosas, pero no tiene cuerpo. Y yo tengo la impresión de que tú haces el periodismo con todo el cuerpo. Pero un poco cuéntame de entrada cómo llegaste a ese periodismo. Mm. Bueno, gracias por pensar en mí ante este semejante ataque. Bueno, ataque no, qué sé yo, una reflexión inteligente con la que, bueno, no concuerdo. Yo creo que fui una persona muy mal acostumbrada desde el principio a hacer este tipo de periodismo que podría llamarse, como decís vos, hecho con todo el cuerpo, en términos de que desde mi primer trabajo como periodista en el año 92, 93, tuve que salir a la calle a buscar testimonios, a hablar con distintas personas, acostumbrarme a esto de quizás hablar con conseguir un testimonio en la calle de un transeúnte, de un paseante común para ver qué opinaba acerca de, lo recuerdo hasta hoy, la primera nota que tuve que hacer fue sobre el caos de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hablaba, por supuesto, con ministros de transporte, con, no solo de la Argentina, sino de otros países, pero también con gente de la calle, ¿no? Como con conductores de taxi, conductores de autobuses, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto de poner el cuerpo y poner el cuerpo también a la hora de la escritura. La frase poner el cuerpo es un poco torpe o si querés una frase hecha, porque bueno, esto de poner el cuerpo parece como algo que ya no dice lo que dice, eh, porque se ha gastado un poco la expresión, pero realmente cuando uno escribe, pone el cuerpo. Yo me siento a escribir literalmente cuando estoy escribiendo un texto largo, 8, 9, 10, 12 horas a veces. Y eso es poner el cuerpo, es hacer un esfuerzo físico. Y el trabajo del pulir la escritura, lo más lindo de la escritura, y eso creo que lo tengo desde que empecé, es como meterse en problemas y ver de qué manera uno puede solucionar esos problemas. Y yo no quiero que esos problemas me los resuelva rápido una máquina. Yo quiero meterme en esos problemas y ver cómo
incluso cuando uso herramientas tecnológicas, ¿no? Digo, búsquedas Sí, en sí, sí. navegadores, etcétera. Entonces creo que desde el primer artículo que hice, siempre estuve como mal acostumbrada en ese sentido, en el sentido de saber que hay que salir a la calle, buscar testimonios, hablar con la gente, encontrarse presencialmente con la gente, verlos dudar en primera persona, no hacerlo a través de un teléfono. Pero fíjate, te escucho y pienso, casi todos los periodistas que conozco hacen eso. Mm. Qué Y bien. que salen a la calle, tienen que salir a la calle, buscar los testimonios. Pero cuando yo pensaba en un periodismo corporal o como queramos llamarlo, yo pienso en otra cosa, que es, y voy a retomar el ejemplo de tu libro sobre los suicidas del fin del mundo. Ujú. Eh, Desde luego que el periodista va, y tal vez a ese sí que lo puede algún día sustituir cuando se trata, la inteligencia artificial, cuando se trata de darnos cosas factuales. Ujú. Pero el tema, y llegando a tu libro de los suicidas del fin del mundo, es que cuando yo pienso en el cuerpo, no es en el esfuerzo, ni en tu presencia, ni en las horas que gastas escribiendo. Es en que me entregas a mí una narración de un lugar a partir de todos tus sentidos. Ujú. Entonces, yo nunca he ido a Las Heras, que es este pueblo de la Patagonia, pero yo sé que ahí el viento es terrible, porque tú me lo hiciste ver. Mm, Es como si sintiera la desolación del lugar. Y eso no ya. es por la descripción, o sea, no es solamente porque fuiste, es porque me lo pudiste reconstruir y eso Ujú. entró por tus sentidos. Ya. Creo que esa parte me cuesta mucho trabajo pensar, Mm. que la inteligencia artificial, que no es corpórea y que claro que puede imaginar cosas, pero hay algo de ser capaz de reconstruir esas sensaciones, desde el olor, el viento que golpea contra las puertas, etcétera, que creo que construyen algo que nos hacen más que entender, sentir. Bueno, yo sí, te encuentro razón en eso. Yo creo que cuando hacemos este tipo de narraciones de no ficción, la ambición es ser un poco como los ojos, los oídos, y todos los sentidos de un lector en un lugar en el que el lector no estuvo. No me atrevo a aventurar si eso podrá hacerse de manera, bueno, con inteligencia artificial el día de mañana, qué sé yo, quizás a través de un sistema de, no sé, drones, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo en un periodismo que está hecho como con todos los sentidos, ¿no? No nada más con el sentido de la vista o solo con el sentido del oído, que es el sentido de la escucha, ¿no? Del otro. Sino que creo que realmente yo cuando voy a un sitio, cuando entrevisto a una persona, siempre pienso en que eso se va a tener que transformar en un texto que no tiene ninguna otra apoyatura que sí mismo. El texto solo tiene que defenderse, no tiene la apoyatura de un video, no tiene la apoyatura de una foto, no tengo ninguna posibilidad de, no sé, insertar mi número de teléfono al pie y decirle al Si tiene lector, dudas. casi tiene dudas o si no se imagina algo, avíseme y le mando una foto por WhatsApp. Entonces, eso es por un lado un gran desafío, una gran responsabilidad y por otro lado también es uno de esos hermosos problemas en los que te pone la escritura. Yo creo que a mí los textos que me interesa leer y por tanto creo que también los que me interesa escribir son textos que están como más que escritos, es como si fuera una escultura, digamos, ¿no? Algo que podés ver en muchas dimensiones, no solamente en la dimensión plana de la letra sobre el papel. Y el trabajo que haces con las palabras es lo que logra crear un campo semántico, una atmósfera, un tono que te lleva a ese sitio, porque el viento, ¿cómo describís el viento? Si vos decís en un texto hay viento, el lector no va a sentir el viento. Entonces tenés que trabajar con las palabras de tal manera de que ese viento que vos percibiste en ese lugar como algo agresivo, una fuerza de la naturaleza, pero una fuerza casi maligna de la naturaleza. Te queda muy bien, te enlacera, digamos, en tu libro es ultra presente el cómo golpean las puertas. Mm. Bueno, porque hay casi una corporización, hablando del cuerpo, del viento en el libro, pero eso parte también de un trabajo de reporteo. Yo fui muchas veces y no es un invento, digamos. El viento realmente es una fuerza muy peligrosa y la gente lo vive como una fuerza peligrosa y casi restrictiva del tipo de vida que pueden llevar, porque cuando hay mucho viento no pueden salir a la calle, no pueden abrir las ventanas. Entonces, toda esa fuerza de agobio que tiene el viento, yo quería transmitirla en el libro. Después, bueno, hay técnicas, digamos, Sí, narrativas sí. que no sé si interesan, pero que uno utiliza, digo, el tipo de adjetivos que usás, el tipo de metáforas, de símiles, de figuras, cada cuánto vas a hacer aparecer el viento como esa fuerza maligna, cómo no pasarte, digamos,
remarcar eso demasiado al punto que quede un poco paródico. Em, sí, bueno, esa es la clase de Ese- trabajos, el de problemas en los que uno se mete escribiendo. no, pero que me parece ahí sí como consubstancial al ser humano. Lo que quería decir es, desde luego estoy pensando en ese y luego me gustaría que platicáramos de tu último libro que se llama La llamada. Ujú. Pero antes de pasar ahí, tengo la impresión de que un periodismo de este tipo no solamente es una cosa que tienes que sentir con todo el cuerpo para después poder, con técnica, porque lo que ya nos estabas diciendo es la técnica, transmitírnoslo, sino que también eso implica una inmersión muy profunda y un arriesgue personal más distinto a ir a buscar hechos. Ujú. Tengo la impresión leyéndote que eso pues te pone más, no sé si en peligro, no sé cómo ponerlo, pero eh, cuando la sensibilidad está a ese punto ahí, esa desolación, por poner el libro de las eras, te toca. Es decir, no sé qué tanto te queda, pero te toca. Te toca, pero no en lo personal. No, te toca de una manera, ¿cómo decir? Como un poco escindida. Te toca desde un lugar Del observador. del observador distante. Yo creo que hay una frase que resume un poco eso y es como que se mira muy de cerca, pero se escribe de lejos. Porque si escribís muy pegado a lo que estás viendo, es como cuando te miras en el espejo, que si te miras demasiado cerca, distorsionas y no ves nada más que una mancha, ¿no? Entonces, como a la hora de escribir hay que alejarse de ese espejo. Te toca, yo creo que uno tiene que ser una persona sumamente sensible a la hora de reflejar estas realidades, que en el caso de las eras fueron 12 personas muy jóvenes que se suicidaron en un lapso de un año y medio en una sociedad completamente rota, digamos, fragmentada, con muchísimos problemas de todo tipo. Y por supuesto, cuando estás allí, estás completamente sumergida en ese tema, completamente interesada, libre de prejuicios, porque tratás de liberarte de esos prejuicios, porque si no, solo vas a confirmar cosas que vos Tus ya, ideas. tus ideas. Pero en lo personal, yo diría que cuando la gente me contaba, en este caso en particular, por supuesto, la reconstrucción de la vida de 12 personas que se quitaron la vida solo se puede hacer a través del testimonio de los vivos, con lo cual yo pienso que es más un libro sobre los vivos que sobre la gente que falleció. Em, Cuando la gente me iba contando las historias de los muertos, digamos, y de sus propias historias, y salían cada vez cosas, no sé, más, que entrábamos más y más en confianza y me contaban historias más y más profundas. Hay una especie como de, no sé, como de puede sonar horrible, pero como de cierta satisfacción de pensar que esta gente está pensando que yo soy un buen vehículo para su historia. Y eso prima sobre cualquier sentimiento personal, sobre cualquier... realmente a mí no me lastima que la gente me cuente sus historias, al contrario, siento que están considerando que soy un buen depósito de alguna forma para que eso después se transforme en una historia contada lo mejor que yo pueda contarla, digamos, ¿no? Entonces, no, y no me quedo como angustiada, no me quedo creo que flaco favor le haría a las historias si quedara reverberando en ese sentimiento de pena, un poco paternalista también, ¿no? Sí. Del periodista que llega y dice: "Yo voy a cambiar la vida de esta gente", y qué sé yo. Sabemos que eso ocurre, ojalá, aleluya, si sucede, pero ocurre muy pocas veces. No, y además te escucho y tengo también presente la cantidad de personas que se le acercan a uno como periodista para preguntarte, ¿y cómo sobrevivís dando las noticias cada noche con los horrores que hay? ¿O cómo sobrevives con la cantidad de historias de desaparecidos? Y en realidad es que el centro está sí en tocarlo, pero sobre todo en cómo lo vas a transmitir, que es lo que tú estás diciendo. Tú estás sintiendo que tu obligación es esa, tu responsabilidad y yo iba a un camino, la verdad es que a mí me parece que ningún estudio sociológico que se pueda hacer sobre las eras será tan contundente como tu libro, en el sentido de que se habla del tejido social roto, Mm. se habla de lugares que no tienen arraigo, y la verdad es que todos esos conceptos están ahí en el libro que tú escribes Ujú. sobre esta pequeña comunidad que vivía del petróleo. No sé si sigue existiendo, esto es Sí, sí, hace, sí, es una localidad que sigue siendo una localidad petrolera. y que tuvieron ese evento de, suicidios de gente muy joven y muy seguido, de manera un poco inexplicable, pero que tú explicas,
aunque no creo que esa sea lo que te planteas, pero tú acabas haciéndonos sentir por qué se suicidan. Bueno, un poco la respuesta a mí me sorprendió muchísimo cuando yo empecé a dar entrevistas por este libro, cuando se publicó, por primera vez hace muchos años, y me sorprendió, primero me sorprendió que los colegas se interesaran por algo que yo había escrito, porque nunca en la vida había dado una entrevista. Y la primera pregunta que aparecía era, bueno, ¿y qué descubriste? ¿Por qué se suicidaron? Y yo en ese momento me di cuenta, yo nunca me planteé esa pregunta. Primero porque es una respuesta imposible. Todos sabemos que los motivos de un suicida, ni siquiera si esa persona pudiera hablar realmente, podría decir por tal cosa, digamos. Hay una cantidad de motivos. Entonces me sorprendió eso y lo que empecé a decir es, el libro es la respuesta a por qué se suicidan. Así que creo que es un poco esto lo que Sí. vos decís, ¿no? Y por otra parte, bueno, también vos sabés que, a vos te pasa también, digo, cuando uno es periodista, no lee nada más noticias, no lee nada más periodismo. Para informarse y para poder dar información sólida, con textura, con complejidad, etcétera, una lee una cantidad de cosas o se informa de una cantidad de cosas que después quizás no terminan formando parte del contenido exacto de lo que decís, pero que están en tu cabeza, equipando tu cabeza. Yo para leer este libro leí muchísimos libros sobre suicidio, muchísima sociología, hablé con mucha gente que terminó por no estar en el libro, pero gente valiosa que me dio información. Y creo que un poco los periodistas somos un poquito antropólogos, un poquito etnógrafos, un poquito sociólogos, enciclopedistas. Sí, para escribir estas cosas tenés que equiparte de mucha información que finalmente después quizás no termina en el texto final, pero que está ahí sosteniendo lo que aparece, ¿no? Cuando te escuchaba, recordaba yo, por ejemplo, que cuando Flaubert escribe, Madame Bovary, Ujú. al a con el tiempo en Francia, los profesores de ciencia política te hacen leer Madame Bovary, pero te la hacen leer como la mejor descripción de la vida en una ciudad pequeña en el siglo XIX. Ya. Y me parecía interesante porque, obviamente, en literatura tiene muchos significados, Madame Bovary, que no son ese, pero que efectivamente todos esos personajes eran, la mejor descripción sociológica de un pueblo o de una pequeña ciudad en el siglo XIX. Y en ese sentido, la literatura o el periodismo narrativo, sí lleva a esa complejidad difícil de reducir en una explicación como la que te pedían los colegas periodistas de ¿por qué se suicidaron? Es que no, el libro justamente explica que era de una complejidad tremenda. Sí, creo que las historias, bueno, a mí m- me parece que todo siempre es mucho más complejo de lo que se puede concluir de un primer paneo acerca de las realidades. Incluso, digamos, cuando uno entrevista a una misma persona durante mucho tiempo, te das cuenta de que o sea, te das cuenta, no, lo haces por supuesto para confrontar versiones, para ver si el relato sigue siendo sólido, pero también para encontrar contradicciones posibles. em, y la realidad y las verdades, la verdad de la memoria de la gente es mucho más compleja de lo que se puede hacer en una primera aproximación rápida, ¿no? Hay muchas lecturas posibles. Y creo que básicamente escuchar lo que se dice, pero también lo que no se dice, ver lo que está, pero también ver lo que está ausente, forma parte de la tarea de un periodista, Pero creo fíjate, yo. obviamente entramos ya con tu libro de La llamada, que es, tu último libro, creo, o me equivoco, ya Sí, sacaste otro. es el anteúltimo, el Ah, ya. último es la dificultad del fantasma, que es un libro muy pequeñito sobre Truman Capote, Ah, sí, pero sí, sí, digamos, sí, lo leí. No, ujú, pero en ese sentido, La llamada, que es la historia de Silvia Labairú, sí. ¿así se pronuncia? Se pronuncia Lavairu, sin Lavairu, acento. Sí, Lavairu. Lavairu, o sea, con U, pero sin acento. Y que ella es, rápidamente para decirlo, ella es una joven mujer, que se alía o que de izquierda, muy joven, se mete a Montoneros, Ujú. estamos hablando de los años 70, temprano, y, resulta, bueno, como muchísimos en esa época de los jóvenes argentinos, detenida, torturada. En su caso, además, tiene también abuso sexual en su contra. Y ella, a diferencia de los 30.000 que son asesinados, ella sobrevive. Y tú la entrevistas durante muchísimo tiempo, Ujú. no sé, no tengo idea cuánto, y te metes en un personaje muy complejo, porque es un personaje, bueno,
para empezar el periodo, porque ella se convierte en ese sentido en una entrada en un periodo de la historia argentina que me parece quizá el más terrible, el más trágico, Lo es. y que ahí aparecen toda una serie de matices sobre la culpa, el por qué, la culpa del que sobrevive, el rencor de los familiares de los que murieron respecto a la persona que sobrevive y demás. Y hay varios momentos, regresando a lo que decías, en donde tú confrontas su versión con la versión de otros Ujú, y no coincide. ujú. Y tú no dices que uno mintió o el otro no. En particular hay una amiga suya que dice que la recibió muy bien en Madrid y ella tiene el recuerdo de que no la recibió muy bien en Madrid. Y tú insistes y ella sigue pensando, la amiga, que la recibió muy bien en Madrid. Sí. Y a mí me gustó mucho que tú lo dejaras así, porque la amiga recuerda lo que quiere y puede recordar. Como tu personaje en realidad también, aunque es un personaje extraordinario. El tuyo es muy dura, es una mujer muy fuerte, Ujú. pero esa contradicción dice más que si hubiera una posición firme de ambas partes. No es que no estemos más cerca de la verdad, estamos más cerca del evento, de todo lo que hay ahí envuelto. ¿No te lo parece a ti? Sí, por supuesto, me encanta esa observación que haces, porque no se trataba aquí de dirimir cuál de las dos en este caso y en varios otros casos, porque hay otra amiga de ella que dice que ella tuvo ella la secuestraron embarazada de 5 meses y dio a luz en el centro clandestino donde estaba detenida El y ESMO. Ujú. en la ESMA. Y su hija fue entregada a la mamá de Silvia Lavairo, digamos, en un periplo en el cual Silvia cuenta que salieron con militares y ella llevó a la niña y se la entregó a su propia madre. Una amiga de ella, que fue como la persona que la protegió allí dentro de la ESMA, Cuqui Carazo, también un altísimo cuadro de montoneros en América Latina, dice que en realidad fue ella la que entregó a la niña, porque Silvia no hubiera soportado, se hubiera quebrado emocionalmente, y lo confronté con Silvia y me dijo, bueno, qué pena que mi madre no esté, porque la mamá de Silvia falleció en el 2009 y lo que yo te dije es así, o sea, yo llevé a mi hija y la entregué, etcétera. A mí me parece que de esas memorias imposibles de verificar, surge algo mucho más interesante acerca de la condición humana, que de un chequeo exhaustivo, imposible por otra parte, porque hay situaciones en las que realmente participaron solamente 2 personas y es imposible verificar, igual que algunas otras situaciones que se dieron dentro de ese centro clandestino. Y yo creo que la memoria, eso demuestra un poco algo que ya sabemos, pero que a veces nos cuesta mucho asumir en nuestra vida y en la de los demás, que es que la memoria es una máquina de editar. Eh, yo lo veo a veces en mi propia vida, que recuerdo cosas de una manera y de pronto me encuentro con una persona 20 años después de no verla y me empieza a contar su versión de los hechos. Y yo no digo nada, digamos, pero me cuesta reconocerme en la situación que me está contando y en la que yo parece que participé. Em, Pero justo esa es la riqueza, y ahí digo, sin querer volver a la idea de la inteligencia artificial, solo creo que por ahora. por ahora, solo un humano puede entender la riqueza de eso, de esa contradicción, en la cual además no haces un énfasis diciendo, ojo, vean la contradicción, simplemente la dejas ahí. Mm, Y como es otras cosas, porque aquí estamos ante una historia, la de Silvia, que, bueno, por supuesto es una mujer muy joven que opta por ser montonera, con toda la violencia que eso implicaba. Muy interesante la visión que ellos tienen, por cierto, hoy de lo que significó lo que hicieron en su momento, es decir, bueno, el grupo de gente que está que en la está llamada, alrededor, ¿verdad? Porque claro, no creo que sea una visión, sé que no es una de visión de todos. todos, no, en No, absoluto. pero es interesante porque ellos tienen una visión hacia sí mismos en esa época de una cierta ingenuidad, de haber recurrido a las armas sin pensar que eso podía detonar otra violencia de regreso tan fuerte como la que se detonó, ¿no? Pero me parece interesante porque después ella logra sobrevivir y uno se queda al final con la idea de que la razón por la que sobrevive, porque seguro que también es una de las cosas que alguna gente te debe haber preguntado, pero es muy compleja. Ujú. Tiene que ver con su físico, es una mujer muy bella, tiene que ver con su clase social seguramente, con el hecho de ser hija de militar, con la llamada, Mm, tal vez, sí, que es la llamada de los mili- represores al papá. al papá. El Ujú, papá insulta a los montoneros en la llamada. ujú.
Pero es muy complejo porque es una mezcla de todo eso, lo que hace que ella se convierta en una especie de favorita de los represores, como una niña mimada de los represores. No sabría ni cómo ponerlo, pero en Mm. todo caso la preservan de la muerte. Mm. Mira, no, favorita no, yo creo que hubo una serie solo alguien que pasa por esa experiencia puede saber lo que implica estar allí en esa situación, despertando todos los días y pensando que hoy puede ser el día que te arrojen de un avión o que te peguen un tiro en la cabeza, ¿no? O que hagan eso con tu familia, que estaban afuera, pero todos bajo vigilancia militar. No, yo creo que acá lo más terrible, no solo en el caso de Silvia, sino de otras mujeres que sobrevivieron y hombres también, me imagino, pero en este libro hay una presencia femenina muy, muy fuerte. Tiene que ver con el hecho precisamente de no poder responder jamás esa pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvé? ¿Por qué no me mataron? Y mataron a Juanita, fulanito, menganito, etcétera, etcétera. Y creo que en el libro habla un poco de eso, como que esa arbitrariedad de alguna manera marcan la vida del sobreviviente una especie de terror interminable, ¿no? Porque se salvaron, quién sabe por qué. Muchos de estos factores, en el caso de Silvia, intervinieron, por supuesto. Su belleza, el hecho de que hablara idiomas, de que le fuera útil en el sentido de que la pusieron a traducir las notas que salían sobre la dictadura argentina en Francia, bueno, en el extranjero. El hecho de que fuera hija de militares, el hecho de que, bueno, pudo preservar la vida por lo menos hasta que nació su hija, Y luego la porque usaron. claro, porque ella decía, bueno, querían la mercadería, pero desde que hay un momento muy terrible en el que si pensás, es como ella da a luz a su hija y en ese momento se transforma en alguien completamente prescindible, digamos, ¿no? Podrían haberle pegado un tiro ahí mismo en la camilla de parto. Y fue algo que ella pensó. Por un lado, hay una cosa muy, 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 muy terriblemente vital que es traer a una persona a un mundo, y por el otro lado, esa misma persona que trajiste al mundo, de alguna forma, es tu posible llegada muy rápidamente a la muerte. Hay muchas cosas Sí. muy, muy terribles que yo creo que solo una persona que pasa por eso puede, bueno, puede de alguna manera tratar de explicar, en el caso de Silvia, con mucho aplomo, con mucho temple, con mucho coraje, con mucha entereza, con mucha valentía. Em, pero la respuesta a la pregunta de por qué yo sí y todos No, no los existe cinco la mil respuesta. personas que desaparecieron en la ESMA, más todos los 25.000 que desaparecieron en otros centros clandestinos, por qué yo no seguí ese destino. Yo creo que Silvia está bastante a salvo de la culpa. Em, Creo que sintió enorme responsabilidad por el hecho de haberse, de alguna manera, de haber hecho que Vera, su hija, tuviera que nacer en ese lugar. Aunque Vera, por supuesto, no se acuerda, digamos, no tiene el recuerdo, pero bueno, simbólicamente es una carga muy fuerte haber nacido en un sitio así. Y después, bueno, haberla de alguna manera, bueno, llevado una vida en el exilio que no fue una vida agradable en los primeros años, porque los ex compañeros de Montonero la repudiaron precisamente por ser Haber sobrevivido. sobreviviente, ¿no? Lo cual lleva una carga bastante desagradable de fondo, que es decir, bueno, hubiéramos preferido que te mataran, digo, ¿no? Porque eso es, digo, ¿no? En vez de alegrarnos de que estás por el hecho de que estás viva, Y también en el libro, y gracias a estas conversaciones, tenemos una visión, déjame decírtelo, de los malos, ya. también muy matizada. Ujú, No porque se les quite el elemento, digamos, de la destrucción que provocaron, sino porque hay momentos en que Astiz, por ejemplo, ujú, aparece como un tonto. O ujú. sea, está después este hombre González, o cómo se llama, Sí, González, González, que es el hombre que la el hombre violaba. que junto con su mujer la Ujú, violaban. eh, y también aparece en este lado en su lado humano, digamos, en donde son gente bastante limitada, no sé ni siquiera, pero hay una complejiza también el tema de esos malos, si lo puedo poner así. mm. ¿Tú sentiste también eso? Bueno, a ver, en el testimonio de muchas de las personas que aparecen en el libro, aparece esta idea de que Astiz, que era el ángel de la muerte, un sujeto completamente letal, Sí, sí. pérfido y perverso, que Nada más que para los que nos escuchan, se infiltró entre las madres de la Plaza de Mayo, para justamente tener información y luego a raíz de haberse infiltrado, las manda a matar.
Bueno, Sí, manda a sí, o sea, matar gente, sí, sí. la secuestran y hay 2 madres de Plaza de Mayo Sí. desaparecidas, junto con varios familiares desaparecidos, y 2 monjas francesas. Fue uno de los actos más perversos y oscuros de la dictadura. Era un tipo realmente, atroz, un perverso absoluto, eh, entrenado para hacer esto, para ser letal en ese sentido. El tipo salía, era uno de los que salía, digamos, a cazar gente en la Sí, sí, calle. sí. Este, mm, pero todos los testimonios de las personas que lo vieron, digamos, en su actuación y su comportamiento, vamos a decir, dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, hablaban de un tipo que se la pasaba tomando Coca-Cola, chupando chupetines y leyendo una historieta chilena muy conocida que se llama Condorito. Y como una persona, digamos, si uno aísla ese comportamiento que tenía en ese lugar, que era un lugar horroroso por otra parte, de lo que se sabe de Astiz, allí dentro, por lo menos con la gente con la que yo hablé en otras ocasiones, parece no haber sido así, no era el ser más temible allí dentro. Cuesta tragarse ese caramelo, digamos, pero de alguna manera el hecho de que una persona diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, no quita el hecho de que sea un asesino. Digo, esto es lo que vemos muchísimas veces en comportamientos psicopáticos. O sea, un perfecto asesino serial puede tener una persona escondida en el sótano de su casa y despellejarla de a poco Pero y ser regresa un a Hannah perfecto Arendt, pero vecino. nos remite también a Hannah Arendt cuando en el juicio de Eichmann, Sí, lo que ella dice es que si te metías más a fondo, Eichmann, aparte de lo que era y lo que fue, había sido un excelente abuelo ya. entonces, yo no creo que, no sé si eso te dio a ti problema, que es al meterte en un mundo que, que tiene un impacto tan grande sobre los Ujú, argentinos en particular, porque, digamos, yo lo leo desde México, ya. pero para los argentinos esto es un tema muy, muy importante. Y no sé en ese sentido si hablar de la culpa, hablar de la responsabilidad, hablar de los que sobrevivieron, si en algún momento tuviste como problema con cómo lo van a leer esto, que Astiz es el ángel de la muerte, pero al mismo tiempo es un tonto que se la vive leyendo Condorito. Ya. Eh, ¿Te preocupó? No, porque también lo de Astiz está matizado en el libro. Hay una gran Sí, sí, entrevista que sí. le hizo Ceruti en los años 90, Astiz, cuando estaba, o los primeros 2000, no me acuerdo, que es una entrevista larguísima en la que el tipo dice, a mí me entrenaron para matar, yo soy el mejor, no hay nadie que mate mejor que yo, soy una máquina de no sé qué. El tipo, digamos, como que expone todo su pensamiento acerca de lo que pasó en los años 70 en la Argentina. Es un pensamiento horroroso en el cual digamos, sostiene la idea de que fue una guerra, 2 bandos enfrentados y que salvaron al país de la debacle. O sea, digo, también está muy equilibrado, creo yo, esta parte más, no sé cómo, no me gusta decir humana, porque cuando uno dice humano parece que estuviera diciendo reblandecido, Sí, con este otro aspecto. Y también, por supuesto, están las bestialidades que hizo Astiz, que entre otras cosas fue la persona responsable de la muerte de una de las cuñadas de sí, sí. Silvia, digamos. Entonces, digo, creo que no hay ninguna duda acerca de la monstruosidad de este tipo, solo que es una monstruosidad, si querés, como poco reconocible si lo ves por la calle. Si hay alguien que tiene un problema con eso, bueno, la vida es Claro, así, pero pero, no, pero no, no ¿es algo pensé. que te preocupó? No lo pensé porque realmente eso hubiera sido como retroceder, como una especie sí, como de ser cobarde ante una historia que me estaban contando, que era una historia ante la que yo tenía que estar a la altura. Si Silvia, Marta Álvarez, Graciela García Romero, Sí, todas estas Alberto mujeres que Leni, estuvieron, todas esas mujeres, bueno, Leni no estuvo detenido, pero fue pareja de Silvia, los hijos de Silvia, todos ellos estaban dispuestos a contarme su historia. Yo, una vez metida en esa historia, no se me pasó por la cabeza la idea de cómo van a leer ¿cómo va a esto. Yo recibirse? me encargué de hablar con toda la gente que yo consideraba que tenía que dar su testimonio para que el libro quedara lo suficientemente sólido, aunque sabía que era un libro de riesgo y que iba a tener, me imaginé, distintas lecturas, pero no, temor no. Creo que una vez que No, uno lo digo simplemente, sí, por este tema de que hay temas que polarizan a las sociedades. sí, Obviamente, el de la dictadura, pues no es sé si uno. polariza, yo supongo que tiene,
En fin, incluso el tema que acabas de mencionar, si todos consideran que fue bueno o no fue bueno haber tomado las armas, si fue un error, si se debió haber evitado, todo eso debe haber toda una serie de pensamiento al respecto. Pero bueno, en todo caso, es que la complejidad no siempre es bien recibida. Por eso te lo preguntaba, porque a Es veces la verdad. simplificación ayuda a vivir mejor. Entonces, si tú te metes con un personaje así y termina apareciendo todo esto, no estoy segura que resulte cómodo. Pero vos sabés que, mira, yo hace muchos años, la primera vez que edité un libro entero, fue un libro que me encargó el director Matías Rivas, que es un chileno, un poeta y editor chileno fabuloso, que dirige la editorial de la Universidad Diego Portales, que es estupenda. Publican no ficción, poesía, etcétera. Y me encargó un libro que se llamó, perdón, fue el segundo libro, que se llamó Los Malos. Y era un libro en el cual pretendíamos hacer un mapa de la maldad en Latinoamérica, haciendo perfiles de sujetos muy siniestros, torturadores, policías, corruptos, pranes en Venezuela, que son los dueños de las cárceles. Bueno, digamos, de hecho hicimos, Marcela Turati, que es una gran Sí, periodista sí, sí, mexicana, claro, hizo un perfil del pozolero, que recordarás, totalmente. señor quién es. Entonces, y la idea, recuerdo que, bueno, yo me encargué de hacer la antología, no escribí ningún texto, pero les envié para convocar a los periodistas que los iban a hacer un larguísimo mail en el cual les decía que yo no quería ni pretendía que estos textos fueran textos perfilando a seres completamente monstruosos, que yo necesitaba saber en qué momento se tuerce el destino de una persona y se transforma en eso que es, ¿no? En el Mamo Contreras en Chile, en el pozolero, etcétera, etcétera. Y llegaron unos textos terriblemente conmovedores, pero no porque provocaran piedad con los sujetos, sino porque de pronto estábamos ante textos que explicaban de alguna manera cómo se construye Un monstruo. un monstruo. Y digamos que después de pasar por esa experiencia como editora y de haber trabajado muchísimo, y estoy como súper orgullosa de todos los que escribieron ese libro porque fue una tarea conjunta, colectiva y muy, muy, muy valiente. Me parece que había aprendido algo de esa experiencia, y que si yo había pedido a toda esta gente que hiciera esto, yo no podía, como decimos en la Argentina, como recular, ¿no? Dar pasos atrás a la hora de presentar la complejidad de algunas de estas cabezas, que por supuesto no están todos, digo, hay 3 o 4 militares involucrados en esta historia, aunque bueno, eran todos, ¿no? Básicamente. No, digo, en México, y efectivamente Marcela Turati lo hace fantásticamente, pero estamos siempre tocando ese tema que es, ¿por qué la gente se va a trabajar con el narco? ¿Cómo se convierte alguien en un sicario? ¿A qué edad los reclutan? Y efectivamente, cuando se hacen series o películas sobre narcotraficantes, y estoy pensando en la serie que se hizo a mí me pareció extraordinaria aquí en Colombia sobre Escobar, que es justamente cómo la complejidad del personaje no se pelea con el tema de que eso no lo puede convertir en una justificación, sino simplemente en la descripción del camino de lo que se podría llamar la caída. ¿En qué momento aquello es que el mal te va dando autoestima? El Ujú. camino de la autoestima es hacer el mal. ¿Cuándo ocurre eso? Y creo que, Es en tan fin, complejo, no, yo ¿no? sé, pero eso no lo Pero va a responder, interesante. claro, pero eso no lo va a responder sino un libro así. Es que yo creo que diste con un punto, yo no la vi la serie sobre Pablo Escobar, pero a mí me parece que hay una diferencia enorme entre justificar y tratar de entender. Y en ese tratar de entender hay que entender que uno puede no llegar a entender también, ¿no? Que es un camino lleno de dudas y de puertas abiertas y a veces de cosas más inquietantes que tranquilizadoras. Pero entrevistar a una persona que cometió un crimen de Estado, un dictador o lo que fuere, yo creo que vale la pena, entender cómo funciona la cabeza de esta gente y que eso forme parte de la conversación pública, porque no va a dejar de existir, porque o solo le hagamos entrevistas genuflexas O al o revés. al revés. A mí me parece que la complejidad es desafiante, inquieta, promueve dudas, pero de alguna manera eso es lo que eleva la conversación pública, no las entrevistas tranquilizadoras con sujetos siniestros o no las otras entrevistas, o digamos, o los textos o las producciones audiovisuales o lo que fuere, que nos presentan a monstruos perfectos, ¿no? Entonces uno, como si uno, por el solo hecho de salir a la calle,
fueran gente fosforescente, pintada de verde, ahí va un monstruo, ahí va otro, acabemos con Bueno, ellos. es una delgada línea, y en ese es una delgada línea, Mm. creo, este punto, y en ese sentido sí es peligroso. Es Yo decir, no lo veo tan oh, bueno, delgado, está bien, ¿sabes? ¿no? Sientes, No, o sea, a no. ver, dime. Porque creo que desde la posición subjetiva de quien entrevista o de quien escribe un texto, eso está completamente claro. No hay Sí, no es que estés a favor nunca del monstruo. nunca. Y eso se nota porque después de Sí, leer La llamado, de leer el texto de Marcela Turati, que es un texto fabuloso, o de leer el texto de Juan Cristóbal Peña sobre el Mamo Contreras, o el de Oscar Martínez sobre el niño Hollywood, que es un pandillero, que están en este libro, son textos completamente conmovedores en todos los sentidos. Y la verdad es que, aunque ninguno de los periodistas que escribió estos textos planta una bandera diciendo yo tengo tal actitud con la dictadura de Pinochet, yo tengo tal actitud con la Mara, yo tengo tal actitud con el narco, queda clarísimo cuál es la posición subjetiva de esos periodistas. Está claro como un cristal. Entonces yo creo que es eso lo que hace que la diferencia no sea tan fina. A mí me parece que la posición subjetiva de un periodista que hace esas cosas es completamente clara. Lo que no quiere decir que al final de un texto así, el periodista tenga que levantar el dedo y dar sí, sí, como su sí. sentencia, No, ¿no? básicamente es, en el caso, por ejemplo, de las series, la pregunta siempre es si ocuparte de un ser que ha hecho esas cosas y darle la relevancia de un protagonista es en realidad algo así como cumplir con el sueño del monstruo, en lugar de darle el protagonismo A o las a las víctimas o... víctimas que trataron de resolverlo en este caso de la serie de Escobar, pero que siempre está ahí porque finalmente lo que tampoco podemos negar es que son monstruos que acaban ocupando un espacio muy amplio o que pueden acabar ocupando Ujú. un espacio muy amplio e impactando en la vida de mucha gente. Pero efectivamente creo que lo más interesante es el tema de cómo descubrir ese quiebre, incluso para que si alguien lo ve pueda reconocerlo en su momento, Sí, claro. ¿no? De si está cerca de un quiebre de ese tema. La gestación, ¿no? Esa Sí. maravillosa película de Bergman, El huevo de la serpiente. Sí, qué sé yo. ¿Te acordás? Yo no vi la serie, pero ¿te acordás la polémica enorme que se armó con la película La Caída, que era de la vida de Hitler, con un Sí, gran sí, sí. actor, Bruno Ganz? Y había toda una polémica porque creo que a raíz del perro de Hitler, que había una relación muy humana con el perro, entonces eso era como Sí, pecado. se considera horrible, sí, pero Perdón, pero el es señor, lo normal, o digamos, sea, sí. digo, me sigue importando lo que hizo con el holocausto, lo que hizo con el pueblo judío, digamos. Si además tenía un perro y sufría por el perro, bueno, eso no lo hace una persona ni un ápice más buena ¿no? De lo monstruoso que fue. Eh, un poco para terminar, porque creo que, digo, para terminar con el tema de la llamada y concluimos, que es, me pareció impresionante cómo resolviste la última parte, que es, sin embargo, la más importante, que es que todo lo que hiciste, todas las entrevistas y la confianza que te dieron, pues en realidad, mientras no salga el libro y mientras no sea narrado de una manera, pues no sabía yo ni cómo decirlo, puede llegar a nada. Y la verdad es que este libro o sea, leyéndolo pensaba yo, ¿cuánto material tiene que haber detrás de esto? Y cómo al final lo juntó, porque no me parece fácil. Es decir, en Estados Unidos dan clases de cómo hacer un libro y de cómo hacer un guión, que es, entonces empiezas y los 15 cuántos minutos haces esto, luego entra el tal momento, pero cuando te enfrentas con la realidad que es mucho más compleja, yo pensaba que en realidad el haberle puesto la llama es una genialidad, Leila, porque es un hecho que ocurrió y que quizá pudo haber tenido una importancia definitiva, no sabemos, pero en fin, que lo estructuras, no es que lo estructures a partir de la llamada, pero sí te servía como una brújula. ¿Cómo hacer algo así de una vida tan, cualquier vida es compleja Mm. y esta es extraordinaria y luego toca contarla y no responde a ningún tipo de receta que se vende en ninguna parte? Sí, qué curioso eso, Desafiante. ¿no? Sí, contiene un 1% de tal cosa. No, creo que cada libro es la entrada a una galaxia nueva y desconocida. En esa galaxia nueva y desconocida te aferras a lo único que tenés firme, que es tu método de trabajo, que para mí es siempre el mismo. Em, La llamada es un título que apareció en un momento en el que estábamos
bueno, ya habíamos tenido esta conversación con Silvia Lavairo, en la cual ella me cuenta de la llamada, y después de muchos días, semanas, 3 meses de escritura, creo que salí por primera vez a dar una vuelta en auto y empecé a pensar en el título del libro. Y apareció la llamada, porque hay muchas llamadas también en el libro, ¿no? La llamada de la militancia, la llamada del padre, la llamada de la militancia, la llamada de la vocación, la llamada del amor en este último tiempo de su vida, del reencuentro con amor de su adolescencia, que para ella fue muy importante. Entonces, bueno, como que quedó eso. Y recuerdo que siempre con Silvia, durante todo el tiempo en el que yo estuve escribiendo el libro, no la vi, le avisé que esto iba a ser así. Y cada tanto intercambiábamos pequeños mensajes por WhatsApp en los que ella bromeaba. ¿Ya tienes el título? Me preguntaba, le digo, sí, se va a llamar La peor víctima del mundo. ¿No? Como revictimizando un poco. Y ella se reía porque sabía que jamás en la vida iba a ser una cosa así. Pero creo que todo ese material, el final apareció muy claro, porque la realidad misma dictó que ese era el final. En una cena en casa de su gran amigo Dani Jaco, a quien le debo el libro porque fue él el que me llevó a esta historia. Y cuando nos despedimos, nos fuimos juntas en un taxi esa noche y la vi irse, su perro querido Toy Toy había muerto muy poco tiempo antes y la vi tan entera y la vi tan cercana a sus amigos y tan aplomada y aún sabiendo que en ese momento ella también sabía que iba a ser quizás nuestro último encuentro antes de que yo me pusiera a escribir y quizás si el libro no le hubiera gustado, nuestro último encuentro. Que fue como, tuve claro en ese momento que tenía que terminar ahí el libro y bueno, había que ver si había manera de llegar a ese final, ¿no? Pero bueno, no es que construí todo el libro pensando en ese final. Creo que en el libro hay muchísimo material que está por fuera del libro, como decías, o sea, hay una enorme cantidad de documentación y no fue difícil priorizar o sea, como hacer si todo es importante, nada es importante. Eso es lo que uno tiene que saber y tener claro. No todo puede entrar en un libro porque si no es una transcripción Sí, 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 judicial, sí, sí, digamos. sí, sí. Pero había algunas dificultades fuertes en el libro, que eran que en principio no podía tener una estructura lineal, o sea, Temporal. contar, sí, como la infancia, la adolescencia, porque me pareció una cosa muy desperdiciar mucho todos los encuentros que había tenido con Silvia a lo largo de 1 año y 7 meses y con toda la gente que la conocía. Eso es un problema complicado en la Una estructura de decisión. un libro. Ajá. Una decisión, cómo insertar el tiempo presente en el tiempo pasado, cómo volver al tiempo pasado. Em, Decidí básicamente que lo que iba a hacer era esto que te digo, aplicar el método de siempre, solo que sabía que iba a ser mucho más trabajoso, que iba a quedar mucho más material afuera del material que podía ingresar en el libro y que solo iba a tener que tenerme a mí misma más paciencia. Solo de transcripciones tenía 1900 páginas impresas. Entonces, digo, nunca tuve esa cantidad de material Claro. para escribir un libro y es imposible tener todo ese material como en la memoria todo el tiempo. Entonces, a veces para encontrar una frase que había dicho una persona en el mes de abril del 2022, tenía que revisar una tonelada, pero bueno, me puse marcas y fui un poco generosa conmigo misma, digamos. Pero fórmulas no hay, no hay. Por el halago más grande es que justamente Silvia te habla. Digo, Sí, sí, porque es un personaje complejo, sí. porque no eres, no sé cómo ponerlo, en el libro no te noto con una intención y en ningún momento se siente que tú estás tapando sus defectos, si puedo decirlo así, aunque ni siquiera lo llamaría yo así, pero No, siendo complaciente, sí, digamos, esa es ¿no? la palabra. Sí. Yo no te siento complaciente. Hay varios momentos en que tú claramente percibes cosas que son importantes de ella y que podrían para alguien ser, digamos, un defecto o una falla, en fin, y tú realmente no tratas de ocultar nada de eso. Y en ese sentido siento que queda un personaje crudo, o Mm. sea, con todo lo que eso implica, es decir, con cosas que son extraordinarias. Ella es extraordinaria y en esto no quiero decir que sea ni extraordinariamente buena, es un ser Singular. singular. Y tú la retratas así y yo siempre pensé cómo se leyó ella, pero el hecho que te hable es que ella sí es esa persona que tú retrataste. Sí, me habla, no solo me habla, sino que nunca dejamos de hablar. Siempre estuvimos, digo, no somos amigas, pero hay una relación de afecto y nos importa. Bueno, ahora
Después del libro, por supuesto, el nivel de conversación ya llegó a lugares mucho más privados y qué sé yo, me preocupo por cómo está y me cuenta que se va de viaje y yo le cuento que me vine para aquí. Y sí, o sea, ayer me escribió y me dijo que suerte con, no sé, tus cosas y tu trabajo y tu charla y qué sé yo. Creo que estamos muy interesadas la una en la vida de Algún la día te otra. dijo algo de cómo se vio, del Sí, espejo que para ella fue. sí, por supuesto. Apenas el libro ella no lo pudo leer, ese era el pacto hasta que no estuviera publicado. Entonces, bueno, la editorial le envió una copia novenal, se llama, que es el libro como en una primera corrección de estilo, pero cuando ya está en imprenta, o sea, ya no Sí, hay sí, no vuelta puede hacer atrás. nada. Y Silvia lo leyó y a los pocos días tuvimos una conversación muy larga de 2 horas y fue una conversación fantástica en la que, bueno, no sé, me dio un poco de pudor, pero digo, como que lo que me dijo fue básicamente que había sentido que había trabajado muchísimo, que se sentía, que se había sentido muy respetada, que había cosas que le habían parecido muy fuertes de como de ver escrita su propia vida bajo la mirada de otra persona, pero debo decirte, y esto me lo dijo en español de España, digamos, porque, bueno, vivió 40 Sí, sí, años sí. allá, me dice: "En definitiva, me pillaste". Qué O sea, bien. como que le había encontrado la esencia. Yo creo que ella es una mujer realmente extraordinaria, con una experiencia de vida extraordinaria, con una a lo largo, después de cosas que pasaron, después que se publicó el libro, con una templanza para afrontar esas situaciones difíciles, complejas, algunas relacionadas con la salida del libro y otras relacionadas con cosas que pasaron con su gente cercana, que yo tengo que decir que envidio mucho. Es una persona que sabe acompañar en circunstancias extremas a personas a las que siente muy cercanas y tiene una valentía para eso y un aplomo y una especie como de sabiduría de alguien que ha estado muy, 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 muy cerca de un borde que creo que muy pocas personas eh, estuvieron y salieron de ahí con una psique fuerte como la de ella. Creo que realmente es una mujer, sí, fuera de norma. Me parece que es una mujer fuera de norma, con su enorme capacidad también para mirarse a ella misma y hacer crítica de ella misma y con todo esto que vos decís, ¿no? Con sus defectos y con sus contradicciones, que creo que en el libro vuelvo otra vez a la idea del equilibrio. Me parece que todo eso está, pero también está equilibrado con otras cosas Sí, que tienen que ver con la claramente. nobleza, con la valentía, con el arrojo, con los despistes graciosos, con su humor, con su vida lectora, etcétera. Y que en el fondo es la vida de ella, pero también ahí tocas una arteria de la vida de Argentina. Y en ese, la verdad, y en ese sentido termino con eso, que es un poco con lo que empecé. Para mí eso no es posible. Y quiero pensar que nunca va a ser posible. Que ninguna máquina pueda jamás dar algo así, que es la suma, digo, no está al alcance de todo el mundo, entonces va a haber pocos periodistas, pero no, pero esta posibilidad de hacer una especie de camino para alguien, en este caso yo, para tocar todos esos momentos y todas esas facetas de lo que significa que ocurra una tragedia como la que ocurrió en Argentina y que uno pueda visitarlo y entenderlo con el cuerpo gracias a esa visión efectivamente equilibrada que es la que tú tuviste, pero que también estuvo hecha con todo el cuerpo, con todos los sentidos. Así es que muchísimas gracias, Muchísimas Linda, gracias y a ti, Denise. felicidades y nada, qué bien. Habrá periodismo. Habrá, O mientras seguirás tú, haya periodistas como vos. seguirás haciendo tu periodismo por lo pronto. Bueno, esperemos que las dos y muchos Muy colegas bien. más que lo hacen realmente muy bien. Y en tu país con mucho riesgo y mucha tragedia también. Gracias. A ti. Muchas gracias por acompañarnos y recuérdenlo, suscríbanse, comenten, compartan. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de N+ Podcast.